tal? ¿Cómo les va? El saludo, como siempre decimos, para toda la gente de San Basilio y de la región. Un nuevo Samba TV y un nuevo Samba TV hecho desde casa, así que nuevamente le agradecemos infinitamente a nuestros entrevistados que nos han dado una mano muy grande para que Samba TV siga vigente, a pesar de todo lo que estamos sufriendo los argentinos y el mundo con esta pandemia mundial y todas las precauciones que hay que tomar y que tenemos que seguir en esta cuarentena, al menos por un tiempo. Así que vamos a vivir un nuevo programa, hoy un programa muy lindo. Vamos a tener a Aníbal Bocardo desde Italia contándonos la realidad que se está viviendo en aquel país. Mediáticamente dejó de ser tocado un tanto lo que es el país de Italia, por ahí los grandes medios se han concentrado en otros países. Pero bueno, puede ser, imaginábamos nosotros lo que ha sucedido en Italia, que sucede en algún momento aquí en Argentina. También tendremos la palabra del presidente del Club Atlético San Basilio, Cristian Berardo. Muchos puntos para tratar, sobre todo esta epidemia se dio en la previa a lo que iba a ser la Fiesta Nacional de la Alfalfa. Bueno, ¿cuándo se va a hacer? ¿Cómo está funcionando el club con todas las innumerables cantidades de actividades que se desarrollan ahí? Y para concluir vamos a tener el testimonio de un amigo de la casa, de Jonathan Boriglio. Johnny Boriglio, que ha decidido emprender en un nuevo proyecto, un sitio web denominado Tirando Deportes. Bueno, nos va a contar cómo surgió la idea y bueno, ya es un sitio web que ustedes pueden visitar, así que él nos dará más detalles. Así que desde ya los invitamos a vivir este nuevo Samba TV. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, quería comentarles un poco cómo es la situación ahora acá en Italia, en el norte de Italia, más específicamente en Bérgamo, donde estamos viviendo nosotros. En estos últimos días, en esta última semana, podríamos decir que la situación se estabilizó bastante, en el sentido que están disminuyendo los casos, digamos, de control más intensivo en hospital, tipo las terapias intensivas, y también en los repartos normales. Esta estabilidad es lo que permite que la curva, digamos, ahora se aplane o comience a descender un poco. Es un proceso bastante lento como está yendo, lo cual tampoco quiere decir de que no hay contagios. Sigue habiendo contagios siguen existiendo. Lo que sí, digamos, toda esta mejoría seguramente es debido a los controles y a la cuarentena que se está haciendo. La gente está aceptando ya esto hace un mes como firme esta cuarentena y se extiende hasta el 3 de mayo esta situación, y los controles muy exhaustivos que se están haciendo son los que, digamos, sirven a que la gente realmente esté en casa y salga solamente para cuestiones indispensables como comida, farmacia y lo esencial. Esperemos que ahora los números sigan mejorando y vemos hasta cuándo, digamos, esta situación va adelante. Luego, las medidas tomadas del gobierno, en realidad hay que conocer bien todas las variables para ver cómo fue evolucionando todo. Son distintos elementos que juegan, la cuestión sanitaria, la cuestión política, la cuestión económica. De acuerdo a las informaciones que han tenido de sus técnicos, se han ido tomando sucesivamente distintas medidas. No se puede decir, hay que conocer bien los temas para hacer un juicio si las cosas estuvieron bien hechas o no. Lo que sí, sobre la marcha se iba estudiando la situación y en tanto que avanzaba el tema, se cambió muchas veces inclusive de dirección y de ruta. En este momento han decidido de que el control tiene que seguir, digamos que la cuarentena tiene que seguir y siempre, digamos, muy fuerte. Esas son las últimas, digamos, directivas que siguen vigentes. Ahora
de a poco se está empezando a ver la etapa siguiente, la fase siguiente, para ver cómo se puede repartir con todo el tema. ¿Cómo fue toda la evolución del virus aquí en Italia? Inicialmente, cuando se conocieron los pocos casos en una ciudad aquí a unos 40 kilómetros, se aislaron y a este punto, digamos, el foco estaba concentrado en esta ciudad. Evidentemente, los contagios ya se habían, digamos, expandido porque eran asintomáticos, y es así que después, enseguida, se encuentra después de una semana diversos casos acá en Bérgamo y en esta región. Inicialmente, las medidas, digamos, podríamos decir que a lo mejor fueron lentas, puede ser seguramente por lo desconocido, por no conocer cómo era la evolución de este virus, o no tener las informaciones justas, o efectivamente siendo desconocido para acá, para Europa, y siendo los primeros, probablemente no se tomaron las medidas con rigor que exige, digamos, esta epidemia, que al inicio no se sabía, no era una pandemia, no era nada todavía. Así que seguramente esto hizo retardar las decisiones de controles y de cierres de las partes que eran necesarias, y así es que al cabo de poco tiempo, digamos después de una semana, empezaron a haber esta gran cantidad de casos, que es lo que produjo la gran crisis inicial, digamos, con los hospitales colmos, digamos, de gentes, y el tema de la gran cantidad de muertos en poco tiempo. Respecto a lo que aquí se puede ver de la Argentina, en realidad, o de Latinoamérica, en los medios de comunicación no está saliendo información, digamos. Evidentemente la información se va moviendo a donde están las cuestiones más catastróficas, así es la información como se mueve. Primero era acá, después fue en España, después fue en Estados Unidos, y ahora se va moviendo así la información. Llegó alguna información de las situaciones muy difíciles que se estaban viviendo en el Ecuador, por ejemplo, pero en el resto de América Latina, como evidentemente por suerte, por fortuna, no hay grandes números, entonces no hay información. Lo que sabemos es lo que nosotros por ahí nos interesamos o podemos leer directamente en los medios argentinos, pero aquí, digamos, no llega todavía información de la parte de Latinoamérica. Para la nueva fase ya se ha designado una comisión encargada de gestionar cómo se irá de a poco abriendo, digamos, hacia la producción, hacia los comercios, hacia las escuelas. Todo esto se está estudiando y poco a poco se darán directivas para repartir. En esta semana, en el resto de Italia, se han abierto muy pocos negocios, que son negocios para elementos para niños y para las escuelas. Acá en la región de Lombardía, en el norte, todavía esa regla no es vigente, porque acá el problema era más, digamos, más serio. Por el resto, esperamos ahora ver cuáles son las medidas que seguirán tomando y con qué características, porque todo da a evaluar según cómo se comporta, digamos, la evolución, porque puede ser de que si se libera demasiado, digamos, la parte del movimiento de la gente, esto después produzca, digamos, una recaída de la enfermedad o un renuevo de los contagios. Bueno, por último, el mensaje que me gustaría dejar, primero decir que estando digamos, en una localidad chica, bastante contenida y con gente que trabaja para un mismo fin, digamos, es más fácil.
Sí, no hay que descuidar el tema de las responsabilidades. Tenemos que seguir exactamente, digamos, las reglas que están siendo impuestas en estos momentos. Son importantes porque efectivamente es lo único que puede ayudar en estos momentos a disminuir el problema, a hacerlo más chico. Después salir de uno mismo, pensar un poco más a los demás, porque por ahí una actitud mía irresponsable perjudica no solo a mí, sino perjudica a los demás. Y esto yo creo que es la moraleja que nos deja esta epidemia y este problema así difícil en todo el mundo. Es una cuestión que debemos resolverla entre todos y pensando en los demás. Así que también el tema en lo posible de que uno pueda ser solidario y a veces hasta altruista es un buen punto, digamos, para salir adelante y resolver este gran problema. Un saludo para todos y gracias por esta posibilidad de poder dar mi pequeño contribución a este problema. Que anden bien todos. Bien, momento de realizar la primera pausa. Muy lindo el testimonio de Aníbal Bocardo desde Italia, le agradecemos un montón. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a escuchar todas las novedades del Club Atlético San Basilio en esta cuarentena, en la palabra de su presidente, Cristian Berardo. Coronavirus. Nos cuidemos, sin alarmarnos, con conciencia comunitaria. ¿Estuviste en alguna zona con circulación del virus o en contacto con una persona con coronavirus? Como medida preventiva, vas a tener que quedarte en tu casa 14 días y evitar el contacto social, aunque no presentes síntomas. No vayas a eventos sociales ni a trabajar y los chicos no deben ir a la escuela. Son licencias excepcionales que justifican estas ausencias y están avaladas por un decreto nacional. No hay que subestimar ningún síntoma de infección respiratoria. Si tenés fiebre, tos, dolor de garganta o dificultad para respirar, no te automediques y llama a tu servicio de emergencia o acudí al centro de salud más cercano. Si el país en el que estuviste se incorpora al listado de zonas de circulación, comenzá inmediatamente la cuarentena hasta completar los 14 días desde tu llegada. Todos debemos reforzar las medidas de prevención. Lavado frecuente de manos, ventilación de ambientes, cubrirse con el pliegue del codo al toser o estornudar. Si sos mayor de 65 años o tenés alguna patología de base, evita las actividades sociales, especialmente en lugares cerrados, y tené en cuenta las medidas de prevención. Para consultas, llama al 0800-222-1002, opción 1. Consulta las zonas afectadas en www.cba.gov.ar/coronavirus. Es un mensaje del Ministerio de Salud del Gobierno de la provincia de Córdoba.